¿Cuál propuesta tenemos nosotros planteada? Nosotros decimos que la salida de la crisis tiene que venir por una salida social. ¿Y por dónde viene? Buscando los recursos en el fraude fiscal en nuestro país y en las rebajas fiscales que le han hecho de impuestos más a los más ricos de España en los últimos años. En España, 1 de cada 4 euros no paga impuestos. Para empezar. Ha dicho la agencia tributaria hace 3 semanas que las grandes empresas, el 3% de las grandes empresas defraudan al fisco, al Estado, es decir, a todos, nos defraudan 42.700 millones de euros. Eso es más dinero que el que se gasta en España en educación, en toda España en educación. Y además se han hecho rebajas fiscales importantes hasta el punto que el propio señor Rubalcaba, en la primera entrevista que le hacen como candidato, dice en El País, en una entrevista larga y amplia de varias páginas, que cada año, desde el año 2000, por las rebajas fiscales que han aplicado y han aprobado el Partido Popular y el Partido Socialista desde el año 2000, que gobernaba Aznar hasta nuestros días, se dejan de ingresar en la hacienda pública 28.000 millones de euros, casi lo que gastamos en educación cada año, solo cada año, por las rebajas fiscales que se han hecho a los beneficios del capital. Y valga como dato más que nunca en la historia de España, en la historia democrática, pagaron tan poco los beneficios del capital y pagaron tanto las rentas del trabajo, es decir, la gente que estamos sujetos a una nómina. Hay una diferencia de 1 a 4 en los presupuestos del 2011. Nosotros decimos que lo que hay que hacer es luchar contra el fraude fiscal, pero para luchar contra el fraude fiscal hace falta más inspectores de Hacienda. Y además a los inspectores de Hacienda hay que mandarlos a donde están las grandes fortunas, y hay que mandarlos a donde están las grandes empresas que evaden al fisco, además de que tienen grandes bonificaciones fiscales. Y de esa manera conseguiremos reducir y acabar con el fraude fiscal. Y la segunda es que hay tipos impositivos que hay que volverlos a como estaban antes. Hace 15 años no hay que hacer ninguna revolución fiscal, que hay que poner un impuesto importante a la banca, que hay que luchar de verdad contra los paraísos fiscales, en definitiva, que se tienen que buscar los recursos porque es posible buscarlos. Se defraudan más de 75.000 millones de euros en España cada año. Y con ese dinero hubiera sido posible frenar el déficit público, es decir, que gastamos más que ingresamos, y hubiera sido posible hacer políticas de inversión activa en políticas de empleo y, en definitiva, no haber tenido que hacer recortes, por ejemplo, en la política de sustitución de trabajadores de la administración pública que se jubilan y que sabéis que en este momento solo se está sustituyendo un 10% o un 30% en el mejor de los casos de la gente que se jubila en el aparato público de la administración del Estado. Y no hubiera sido necesario que hagan recortes las comunidades autónomas que están recortando en educación, como en Madrid y otras comunidades autónomas, que están recortando en sanidad y que están privatizando cada vez más la educación y la sanidad. Es decir, PP y PSOE, los dos grandes partidos que sustentan el sistema y el neoliberalismo en España, son los responsables directos de haber bajado más en este país los impuestos a los más ricos, de haber debilitado el Estado, las arcas de la hacienda pública. Yo soy los responsables directos de estar haciendo los recortes que nos están conduciendo más cada vez a que tengamos más crisis y que tengamos más paro en España, porque no se atreven a enfrentarse realmente al poder del dinero, al poder del capital, y no se atreven ni a hacer cumplir la Constitución española, que dice en su artículo 31 que tenemos que tener unos ingresos, una fiscalidad justa, progresiva, para que pague más quien más gana y quien más tiene. La última broma que nos gastaron fue suprimir el impuesto de patrimonio en el año 2007 a las grandes fortunas, al 2% de las grandes fortunas de nuestro país, que hemos dejado de ingresar en las arcas de la hacienda pública más de 8.000 millones de euros, y que ahora Rubalcaba, en un gesto de héroe, de como las películas de aquellos del Capitán Trueno que veíamos cuando yo era muy chiquitín, no viene el héroe o Robin Hood, vamos a poner un impuesto a los ricos y ahora pare la montaña y pare un ratón, porque hace un microimpuesto del patrimonio. Para que os hagáis una idea, una persona con 7 pisos en Madrid no paga impuesto de patrimonio en este momento. Y una persona que tiene 7 pisos en Madrid, pues hombre, un poquito, por favor, porque se paga un alquiler de 1.000 euros por cada piso, un piso normalito de 60 metros, se pagan 1.000 euros en un barrio de trabajadores de Madrid de alquiler, puede pagar impuesto de patrimonio. Esta es la concesión que a las clases medias dice Rubalcaba que le hace con este tipo de impuestos. En resumen,
No es que hayan equivocado el camino, aquí no hay errores. Esto está favoreciendo la concentración de capital cada vez en menos manos y está haciendo más sufrimiento en los ciudadanos, que sufren porque se quedan parados, porque además mientras tienen prestación se van bandeando, pero que cuando llegan al subsidio bajan y cuando dejan sin subsidio están en la miseria absoluta y por tanto en la desintegración social. Y nosotros creemos que hay una alternativa posible que tiene que venir por esos planteamientos que nosotros venimos haciendo de una manera insistente y que ya no lo decimos solo de la Izquierda Unida. Lo dice la ONU, lo dice Krugman, lo dice Stiglitz, lo dicen en definitiva los economistas de izquierdas que desde una política, si queréis, hasta keynesiana en algunos casos están defendiendo que hay que hacer políticas de inversión pública del Estado. El presidente del gobierno del año 1929 de Estados Unidos, Roosevelt, vino a decir que la salida de la crisis era aumentar los salarios a los trabajadores, potenciar los sindicatos y generar una riqueza en manos de los ciudadanos para que se pudiera salir de la crisis, hasta el punto que las empresas norteamericanas y los ricos norteamericanos le venían a condenar, a criticar y a decir que era un presidente que estaba contra los intereses de las empresas. Fijaros qué cambio. El segundo más rico del mundo ahora, el Warren Buffett, ha venido a decir que no era justo que él pagara proporcionalmente menos tipo impositivo que su secretaria pagaba el 37% y que él estaba pagando el 17% y que no le parecía justo. Fijaros cómo estará el patio para que algunos ricos vengan a decir que se están pasando de frenada. Bien, pues aquí en esas estamos. Yo creo que con esta parte tenemos materia suficiente para que hagamos un buen coloquio y nosotros creemos que hay una salida diferente a la izquierda, que las políticas neoliberales aplicadas por el PP y por el Partido Socialista son políticas que nos están conduciendo cada vez a debilitar más al Estado, a hacerla desde la democracia prácticamente una pantomima. Hoy no podemos hablar de que en este país tenemos una democracia, ya no digo de calidad, una mínima de democracia, cuando la soberanía nacional que tenemos puesta en nuestra Constitución española había que decir que la soberanía nacional reside en el Fondo Monetario Internacional, en los mercados y en los poderes financieros y en los especuladores financieros, más que en el pueblo español. No digamos ya la soberanía militar, que finalmente ya reside definitivamente en la OTAN y reside definitivamente en el gobierno de Estados Unidos, porque nos hemos convertido de la noche a la mañana en escudo protector para los misiles intercontinentales de esa cantidad de enemigos que tenemos al otro lado del Mediterráneo, al otro lado del Atlántico, tantos enemigos que tenemos que hay que protegernos, y lo que nos han hecho es que nos han metido, sin consulta como en lo de la Constitución, de nuevo en una carrera de armamento como en el peor tiempo de la Guerra Fría. Y un dato que me imagino conocéis: con el 1% de lo que se gasta de armamentos en el mundo se podía acabar con el hambre de los 1.000 millones de personas que están pasando hambre en el mundo. Hoy, cuando acabe el día, 70.000 personas habrán muerto de hambre en el mundo, y sin embargo no nos cortamos un pelo a la hora de la carrera armamentística, que además no tiene parangón, ni tiene parada, porque es una dinámica que tú produces la agresión, produces la defensa. Si consigues controlar la posible agresión, con esa defensa te inventan una agresión diferente y tienes que crear de nuevo mecanismos para defenderte con la nueva agresión. Es lo que se conoce como la carrera de armamentos en términos sencillos. Por tanto, nosotros, reitero, hemos hecho un acuerdo general. Queremos generar la izquierda alternativa a lo existente en este momento y a las políticas neoliberales del sistema capitalista. Y somos modestos y tenemos los pies en el suelo. Aspiramos a tener un grupo parlamentario en el siguiente periodo en el Parlamento de España, pero aspiramos también que a partir del 20N se sigan dando condiciones, tomando conciencia a los ciudadanos de que esto se puede cambiar y tienen que ir las cosas por otro camino diferente. Y ese es un tema de más largo recorrido y en ese que estamos inmersos. Concluyo con una anécdota para conocer lo que es el pensamiento de una parte importante de la sociedad española, y que algún filósofo, creo que era, decía que el mayor problema que tienen los dominados es cuando los dominadores le consiguen controlar el cerebro. Más o menos. Debajo de donde vivo hay un albergue de transeúntes. Hay unas 30 o 35 personas que están allí, que son los pobres más pobres, y además algunos con enfermedades mentales. Por cierto, hoy es el día de la conmemoración de la enfermedad mental, que está muy dejado de la mano no de Dios, sino de los humanos en nuestro país, ¿no? Y uno le estaba diciendo al otro:
van allí a dormir, les dan un bocadillo, duermen y allí están. Por cierto, duermen en sillones de los hospitales, no tienen ni literas para dormir. Eso es para verlo, en Madrid, en el corazón de la riqueza de España. Y uno le estaba diciendo al otro, voy a votar al Partido Popular, a Rajoy. Y el otro dice, ¿por qué va a votar a Rajoy? Dice, porque me va a bajar los impuestos. Ese es el ejemplo más claro de cómo nos consiguen dominar el cerebro a los dominados. Y en esa tarea estamos. Es tarea de largo recorrido. Algunos que ya tenemos ganas en esta tarea llevamos mucho tiempo, pero no vamos a cejar porque creemos que tenemos razones suficientes para intentar tener una sociedad mejor que la que tenemos, donde no se concentre tanto la riqueza y donde no se genere tanta pobreza como la que estamos viendo cada vez más intensamente en nuestro país. Y en ese sentido pues haremos también un llamamiento a las clases medias conscientes, a las clases medias solidarias, a la gente que tiene estabilidad y que tiene... Bueno, ya no se sabe hoy cuándo va a tener una estabilidad o no, porque me acaban de decir que están haciendo un ERE aquí en un ayuntamiento de 140 trabajadores que cuando se colocaron a trabajar en el ayuntamiento celebraron en su casa diciendo ya tenemos un trabajo fijo en el ayuntamiento, vamos a celebrarlo a la familia. Pues ahora le vienen con un expediente de regulación de empleo y se quieren cargar a 140 y tanto. Es decir, hoy creo que ya nadie puede decir que tiene seguridad en el trabajo, la precariedad es terrorífica, el neoliberalismo aplicado a la liberalización de la desregulación de las relaciones laborales es tremenda, cada vez quieren ir más a por eso, se quieren cargar hasta la negociación colectiva, ya han hecho una reforma laboral para que nos despidan más baratos y para que tengamos más contratos temporales, ya han aprobado la concadenación de contratos que se han cargado el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Eso que era un fraude de ley ayer, ya no es fraude de ley y ya podemos contratar en contratos temporales 3 años seguidos a los jóvenes, que ya sabemos que somos jóvenes hasta los 33 años, podemos seguir siendo jóvenes con contratos concadenados. Y en resumen, este es el modelo neoliberal que nos presentan y que nos traen, y nosotros creemos que estamos en tiempo de rebelión, en tiempo de resistencia, en tiempo de hacer peña, de ganar conciencias para que los que somos más, que somos muchos más, le podamos vencer la batalla a los que son menos y que son los que están controlando nuestra vida y nuestra democracia. Joaquín, si los canarios y canarias queréis, será diputado por la izquierda en el Parlamento en las siguientes elecciones generales. Y yo creo que...